Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo RAS en el que vamos a hablar de una noticia creo que bastante positiva. Después de una semana en la que hemos tenido algún que otro anuncio pues que no nos ha dejado muy buen sabor de boca, especialmente por ver un poco hacia dónde va el mundo del gaming, con ese anuncio de la PlayStation 5 Pro a 800 euros y alguna cosilla más, pues hoy venimos, como veis en el rótulo de abajo, a hablar una vez más del tema de la inteligencia artificial en lo que es el sector del gaming, de los eSports, y yo creo que podríamos hablar un poco del entretenimiento en general, ¿vale? Por recapitular y por hacernos una composición del lugar, por si habéis estado mucho tiempo debajo de una piedra o por si habéis desconectado demasiado durante las vacaciones, pues básicamente, como sabéis, comenzamos el año con una huelga de actores con el tema de la inteligencia artificial en el mundo del cine y hubo un conato a principios de año con el tema de los actores de doblaje en el mundo del videojuego. Al final no se llegó a propiciar, pero justamente unas poquitas semanas, unos poquitos días antes del verano, no recuerdo si fue creo que a mediados de finales de junio, mediados de julio, pues al final sí que es verdad que SAG-AFTRA, que es este sindicato estadounidense que aglutina pues eso, a actores de doblaje, etcétera, etcétera, ya sea bueno, para cine o para videojuegos o para cualquier otro medio, ¿no? Pues sí que les dijo que venga, la huelga. Y la verdad es que era un problema porque acordaros, por ejemplo, lo que ha ocurrido cuando hemos tenido parones de guionistas en series de televisión, cuando hemos tenido parones de pandemia, etcétera, etcétera. Al final, ahora que tenemos un ritmo muy bueno, con un 2023 lleno de títulos excepcionales, un 2024 que se está quedando súper bien con esta última tralla que nos está viniendo de juegos en en estos últimos meses, pues la verdad es que daba un poquito de miedo, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿cuál es el key de la cuestión aquí? Pues el key de la cuestión es el de siempre, ¿no? Que al final, creo que ya casi todos, si no a nivel profesional, desde luego, aunque sea por tontear o por hacer algún tipo de acción o porque os lo ha contado algún amigo, habéis visto de lo que son capaces las inteligencias artificiales, sobre todo especialmente en el tema de voz. Son capaces de cogerte tu voz, traducirte al inglés perfectamente, con lo cual ya puedes hablar mil idiomas. Son capaces de crear voces normales, que suenan o que parecen humanas, aunque no lo son. Y evidentemente son capaces, si pueden coger tu voz, pueden coger la de un actor y replicarlo. Si a eso le unimos el tema de la captura de movimientos, gestos faciales, etcétera, etcétera, pues bueno, un poco digamos que, entre comillas, las productoras de cine y de televisión, así como los desarrolladores o los publishers de videojuegos, han dicho, oye, pues esto puede ser nuestro agosto, ¿no? Yo tengo a este señor o a esta señora digitalizados, tengo su voz y a partir de aquí pues puedo hacer lo que quiera, ¿no? Sin tener que volver a contratarle, con lo cual estamos hablando de abaratar costes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, al final, y lo hemos comentado en algún programa, esto todo depende de hasta dónde quieras estirar el chicle. Yo creo que los actores de doblaje, y vamos a hablar ahora de la noticia, os la voy a poner en pantalla que ha habido esta semana, creo que tienen que ser conscientes que no pueden aspirar a lo que aspiraban antes, ¿vale? Que el modelo evidentemente tiene que cambiar porque los tiempos son los que son, la tecnología es la que es, las producciones tienen que salir cuando tienen que salir y yo les entiendo y lo siento, pero tienen que ser conscientes de la realidad en la que vivimos, ¿no? Un poco como el tema de los VTCs o VCTs, que nunca me acuerdo, el tema de los Uber y demás, con los taxis normales. Pues al final tienen que convivir ambas partes. ¿Cómo hagamos que convivan? Pues ahí está la gracia, ¿no? Y si como industria seremos lo suficientemente maduros o no. Entonces, eso no lo pueden pretender. También es verdad que desde el otro punto de vista, lo que no puede pretender a lo mejor el publisher o el desarrollador es tener la voz de un actor famoso y porque no vaya, digamos, a intervenir como tal o a grabar diálogos, etcétera, etcétera, pues no darle nada o darle un royalty muy pequeño, ¿no? Sí que es verdad que aquí, y vuelvo a insistir, hay un punto de ventaja evidentemente a favor de la parte del desarrollador y del publisher, porque una cosa, como digo, es coger voces de actores consagrados, famosos, que tú quieres que tengan su voz en su videojuego, ¿vale? Pero también es verdad que tienen la alternativa de decir, oye, yo genero una voz completamente de cero, esto no tiene derechos de autor, yo no tengo que pagarle nada a nadie y Santas Pascuas, ¿no? Entonces, creo que en una negociación tienen que ceder ambas partes, pero que quien tiene, digamos, la cuerda cogida por el lado más largo o por el lado más corto, si depende de cómo se mire, pero que quien tiene las riendas, digamos, en este caso creo que son los publishers. Entonces, en esta situación, ¿vale? Bueno, pues hay un estudio que es Lightspeed LA, que yo, si os soy sincero, no lo conocía, o sea, no conocía ese estudio. Ahora miramos a ver cuál es el juego que ha hecho, que sí que es verdad que el juego tiene un poquito más de fama, pero a mí como publisher, si os soy sincero, pues no lo tenía muy en mente, ¿vale?
Y entonces, bueno, pues básicamente el estudio, que por cierto es propiedad de Tencent, ¿vale? O está respaldado por Tencent, pues ha logrado un acuerdo, como os decía, con SAG-AFTRA, que es el sindicato de actores de cine y de televisión de Estados Unidos, ¿vale? Ahora, es verdad que es un acuerdo pionero, es el primero de su clase. En el artículo se habla de que podría evidentemente servir como base para otras negociaciones o incluso para un acuerdo marco común entre el sindicato de trabajadores o los trabajadores y lo que es la industria del videojuego, pero bueno, habrá que verlo, ¿vale? Entonces, sobre todo lo que dice el acuerdo es que, o la noticia es que este acuerdo garantiza que los intérpretes mantendrán control sobre el uso de su trabajo y evitará que la IA lo reproduzca sin autorización. Repito lo que dije antes, de su trabajo, pero yo puedo generar una voz nueva con una inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ojo, cuidado a los actores porque ahí pierden todo poder de negociación, ¿vale? Y ahí no puedes decir nada, estoy utilizando la tecnología, no hay derechos de autor y se acabó, ¿no? Y es muy difícil y muy complicado que vayan a intentar decir, no, pero esta voz se basa en, como dice muchas veces, ¿no? Con el tema de inteligencia artificial. Eso sería muy complicado, ¿vale? En cualquier caso, lo importante, ¿vale? Dice que cualquier uso de inteligencia artificial relacionado con voces, gestos, os lo comentaba antes, o actuaciones de artistas requerirá el consentimiento explícito de los mismos. Esto yo creo que era bastante evidente, ¿vale? Ahora vamos a ver el tema de la pasta. Dice, además, los intérpretes seguirán recibiendo compensación por cualquier uso derivado de sus trabajos, asegurando que no se les prive de los derechos sobre su propiedad intelectual. Aquí falta por ver, las líneas maestras del acuerdo son estas, que yo creo que al final es que no podían ser otras, quiero decir, también hay que ser un poco honesto y esto y nada es nada, es decir, es que si había algún punto intermedio en el que encontrarse era este, no había otra solución, ¿vale? Ahora lo que hay que ver es qué cuantía se les paga, porque evidentemente no se les va a pagar como algo normal y corriente o como cuando haces un doblaje entero, con no sé cuántas líneas de diálogo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es lo que no te dice la letra pequeña, te dice efectivamente que el acuerdo puede servir como modelo para futuras negociaciones entre estudios y sindicatos, abriendo la puerta a una protección más amplia para los artistas en una industria en constante evolución. Bueno, pues evidentemente lo que ya sabemos, ¿de acuerdo? Y bueno, un poquito sobre SAG-AFTRA. Entonces, digamos que es una evolución. A mí personalmente, evidentemente, punto número uno, me parece interesante porque todo lo que sea que se llegue a un acuerdo cuanto antes y que esta situación no se tense mucho más es bueno para todos, desde el punto de vista como profesional de la industria, pero desde el punto de vista como consumidor de videojuegos, porque no me apetece estar con huelgas que distorsionen los videojuegos o los lanzamientos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero creo que la noticia, o sea, tanto como que sirva de punto de partida o un acuerdo histórico y demás, repito, creo que es el acuerdo que tenía que ser y que no cabían muchos más acuerdos. Al final, estás utilizando un material que es mío, que tiene derechos de propiedad intelectual, tienes que recompensarme por ello. Tú, publisher, mejor que nadie, tienes que saber que el tema de la propiedad intelectual se tiene que recompensar, ¿no? Porque tú eres el primero que cuando alguien coge y reproduce o piratea tu videojuego, no te sientes a gusto. Con lo cual, repito, no cabía otra posibilidad, era el camino en el que se tienen que encontrar. Ahora vendrán los matices de, pues oye, si yo cuando te hago doblar me lo invento, ¿eh? Si yo cuando te hago doblar un videojuego repito, me lo voy a inventar, de 1000 líneas de diálogo, te pago 100, pues a lo mejor si voy a utilizar tus voces y ellas solas ya con la inteligencia artificial van a hacer esas 100 líneas de diálogo, pues a lo mejor en lugar de pagarte 100 te voy a pagar, y aquí es donde viene la polémica. ¿50 te parece bien? Me parece poco, a mí me parece mucho. No me fastidies a ver si voy a ir a por 20 o a ver si vas a ir, y aquí es donde digo que viene la negociación, a ver si en lugar de 50 o 20 te vas a quedar sin nada porque cojo y mañana le pongo una inteligencia artificial nueva, una voz nueva que genero con inteligencia artificial y santas pascuas, ¿vale? Y aquí sobre todo, por ejemplo, donde más tienen que ganar, pues evidentemente son en los estudios grandes, sobre todo en estudios, yo creo, que tengan licencias, digamos, de películas o de series que son muy conocidas y al final es verdad que al jugador, y entiendo que así lo va a reconocer el publisher y el desarrollador, le gusta tener la voz de lo que ve en la televisión, de lo que ven en la película, cuando se hace un videojuego, una película, etcétera, etcétera. Pero para un videojuego nuevo, con una IP nueva, que puede ser la releche, un lanzamiento nuevo y demás, pues no sé, no hace falta. Es decir, tú me coges y a día de hoy me dices, voy a hacer un videojuego nuevo, no sé, un The Last of Us con Joel y con Ellie, y les puedo poner las voces que me dé la gana. No necesito ir a actores de doblaje profesionales, ¿vale? Y puede quedar muy bien. No digo que no digo que el actor de doblaje no tenga un plus y un extra,
pero si me vas a cobrar mucho, probablemente ese plus y ese extra no justifique lo que puedo ahorrarme con una inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, como acuerdo, bueno, bien, habría que ver la letra pequeña, no es algo que sorprenda porque es el camino en el que tienen que encontrarse, y sobre todo la moraleja de siempre, ¿no? Que la inteligencia artificial está aquí, que se va a quedar. Ha habido también durante el verano muchas declaraciones de gente, CEOs de empresas, creo que algunas bastante interesantes en el sentido de que decían, la inteligencia artificial en el mundo del gaming lo que no viene a sustituir el arte o no viene a sustituir el talento, no viene a sustituir la forma de hacer los videojuegos y demás, en el sentido de ese toque humano, ¿no?, que los hace especiales. Viene, y es muy probable que sea así, a liberarnos de una serie de procesos que pueden ser tediosos y que al final pues pueden hacer que el que tiene que ser creativo, que la creatividad, ¿vale?, no vaya a la máquina, sino que vaya tiempo al hombre para poder ser más creativo quitándose esas tareas, ¿vale? Esta es la teoría. Luego vamos a ver qué es lo que ocurre, luego habrá empresas que por ahorrar o lo que sea, pues veremos a ver hasta dónde llegan, ¿no? Pero yo creo que debemos de perder el miedo a la inteligencia artificial. Siempre he sido y lo seré un evangelizador de que la inteligencia artificial es buena, de que no va a quitar puestos de trabajo, no más que otras industrias, no más de lo que ya está ocurriendo por motivos X de producción, de plantillas sobredimensionadas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y sobre todo, y esta es una moraleja o un mensaje para los que estáis en el mundo del gaming, dentro a nivel de industria, sobre todo desarrolladores y demás, aprended a utilizar inteligencia artificial. Porque si no sabéis utilizarla vosotros, va a venir una persona que va a cobrar lo mismo que vosotros o más, pero va a saber utilizarlo y por lo tanto va a ser más productiva. Y por lo tanto, cuando hay una tanda de despidos, que los hay, como estamos viendo, adivinad quiénes van a ser los primeros que van a salir por la puerta. Pues aquellos que sean menos productivos, literalmente. Las empresas no despiden al que es más productivo, al que le saca el trabajo adelante y al creativo de la leche, que es el que crea todos los triples A's y da con la clave para que la empresa facture. A ese no le van a despedir, ya os lo digo yo, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un poquito el mensaje. Quería terminar la semana con esta noticia porque creo que el tema de la inteligencia artificial pues es importante. Estamos en un momento de la industria del gaming y de los eSports y de otras muchas industrias del entretenimiento donde el tema de la inteligencia artificial, como decíamos en el informe que hemos liberado esta semana, avanza, pero quizás no avanza tanto. Este tipo de cosas no son buenas. No son buenas porque no permiten avanzar, porque te retrasan y porque encima, si hay que hacer algo, hagámoslo ya y probemos realmente cómo funciona la inteligencia artificial y lo que nos puede aportar, ¿no? Pero estar en un impasse en el que no produces y encima no sabes si te estás quitando una herramienta que puede ser interesante o no, creo que es un retraso sobre un retraso, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si espabilamos un poco, si la gente se deja ya tanto de esto es un demonio, va a quitar puestos de trabajo y demás, que es un poco el razonamiento sencillo e incoherente, ¿de acuerdo? Y empezamos a mirar un poquito realmente cómo podemos optar por modelos productivos, por modelos de negocio de cara al público, pero también por modelos de negocio internamente entre las empresas, con los actores, etcétera, etcétera, para que todos podamos ser parte de la industria y del pastel, ¿no? Así que nada más, no sé si habrá algún vídeo el fin de semana, habrá que verlo dependiendo de cómo vengan un poco las noticias. Si no, pues en cualquier caso, nos vemos el lunes de la semana que viene. Muchísimas gracias por el apoyo que habéis estado dando a todos estos vídeos en esta vuelta del Rush, una temporada más. Ya hemos perdido la cuenta, ya no decimos qué temporada es, porque ya nos hemos perdido, pero bueno, ahí estamos, seguimos haciendo programas, dejadnos vuestros comentarios, decidnos qué otros temas os gustaría que tratásemos y que no tienen por qué ser necesariamente relacionados con la actualidad. A lo mejor es, oye, pues mira, nos gustaría que tratases este tema, Rafa. Pues lo comentamos, si hace falta montamos una mesa redonda, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Nada más, muchísimas gracias a todos, disfrutad del fin de semana, jugad mucho, yo espero pegar un empujón súper fuerte al Black Myth Wukong, no creo que me lo vaya a acabar, pero este fin de semana y el que viene tiene que estar finiquitado. Venga, un abrazo para todos y hasta la semana que viene. Chao.